curioso, porque mis debilidades es lo que han hecho que me haya acercado a mi porqué. Porque yo empecé en el 2006, que hacía joyería textil, y como era muy tímida, pues eso, estar en el taller de mi casa era como perfecto, mi refugio. Y ahí cometí algunos errores, que son los que he puesto en la guía de negocios, y muchos tenían que ver con tanto miedo que tenía. Por eso cuando empecé a invertir en educación emocional fue como fue. O sea, he ido en paralelo, el negocio y yo hemos ido evolucionando. Pues meterme en mi cueva, pues fantástico. Entonces, cuando no funciona la joyería textil, me fui 4 meses a Londres porque el inglés era lo que me faltaba, y allí había una revista que yo hacía años que tenía en mi cabeza. Es algo que me suele pasar, que tienes una idea pero no te atreves a hacerla. En plan, ¿quién soy yo para...? Entonces volví y también era fantástico porque a mí, lo que os decía de las personas, se me da muy bien ver el talento en la gente y entonces me encanta como ayudarlos si puedo. Y entonces hice una revista de makers y era fantástico también porque la podía hacer desde mi casa. Yo hablaba de otros, pero yo no tenía que salir. Entonces siempre me he intentado como esconder. Y entonces en esa revista había una sección que era ayuda al emprendedor, porque como yo lo había pasado tan mal, pues no quería que quería ahorrarle por el camino. Y cuando me propusieron hacer la revista, Gustavo Gili, como siempre explico que en lugar de ir con revistas, iba con libros, porque en inglés sí que había guías de negocios. Y yo decía, es que sigue sin haber una guía para mi gente, para la gente creativa. Y entonces me he dado cuenta que es que el estómago, que es algo que era una persona muy racional, muy práctica, muy empollona, muy de libros, pero nunca le hacía caso al estómago. Y ahí hay momentos que parece que me sale por la boca cosas que ni siquiera yo, porque fui yo la que dije lo del libro, de decir, luego te lo comes, porque pasé muchísimo miedo. Y ahora, por primera vez, es como ya me hago caso. O sea, que imagínate, no había un plan. Ha sido ensayo-error y sufrir un montón. Y ahora es como, no quiero que sufra tanto la gente. O sea, sí que va a haber sufrimiento, pero si se lo puedo reducir un poquito, pues ya será... Así que mi porqué, tengo 42 años, en octubre 43. Por eso digo que nunca es tarde. O sea, yo creo que es por primera vez en mi vida tengo claro mi porqué. ¿Tú crees que es válido ahorrarse ese camino o tú estás donde estás por ese camino que has hecho y ese sufrimiento que has tenido? Porque yo creo que efectivamente podemos aprender de otras experiencias, pero lo has dicho también, o sea, la que va a contar es la tuya, ¿no? O sea, te puede ayudar a ver un camino, pero el camino finalmente será el tuyo. ¿Tú qué crees? Yo creo que precisamente nos faltan referentes. A mí me encantan las entrevistas más que los libros. Y si puedo tocar a la persona más, porque te lo crees más. O sea, cuando hemos visto lo del aprendizaje, 10% libros y luego, pues uno es tener mimesis, aprendemos mucho por mimesis. Primero nuestros padres, luego los maestros y luego ya los amigos. Y lo de sufrimiento, o sea, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, he aprendido un montón. Y además, digo, las crisis son buenas, porque a veces solo desde la crisis, solo por puro contraste, también ves cosas que quieres. Yo lo único que digo es que no hace falta tanto sufrir, porque a veces lo dibujan como que tienes que trabajar mucho y llorar y ¿sabes? Es la influencia. Vivirlo, eso, gestionarlo, porque como es ley de vida y además todas las emociones que tenemos son buenas, la tristeza, el enfado, la ira, son igual de buenas que la felicidad. De hecho, la felicidad llevada al extremo nos lleva a la euforia y a cometer locuras. Entonces, todas las emociones tienen un porqué y es llevarlas bien. Que no sea así, porque eso sí que es sufrimiento y alegría. Entonces, que sea un poquito más... Sí. Pero no, yo quiero evitarle que no tarden 42 años los niños a hacer lo que realmente les gusta. Y además así ganamos todos. Sí, nos dijiste que podríamos empezar con educación emocional. Y sobre este tema, ¿qué nos puedes recomendar específicamente de cómo educarnos emocionalmente? ¿Algún libro o algún tema concreto como para empezar también? Mira, en el recursos encontraréis en la bibliografía
suelo recomendar libros muy pequeñitos, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Intento que sean muy amenos, pero rigurosos. Y entonces, por ejemplo, uno es el método Kaizen, que es que nada, pero es que es chatito, creo que vale, no sé si 6 o 7 euros. Y entonces te explica un poquito cómo funciona el cerebro, y entonces cómo engañarlo para que no tengas miedo y dividir las cosas en pequeñito y lo vas. Luego hay otro que se llama Todos somos un poco raros, de Seth Godin, que también es muy chato. Sí, todo está ahí. Y ahí tengo que actualizarlo, ¿eh? Y luego os recomiendo mucho, que a mí me ha ayudado enormemente, mindfulness, presencia plena, lo del silencio, lo de estar con uno, porque es como un pack. O sea, precisamente ahora no me acuerdo el nombre, siempre se me olvida. Un psicólogo unió técnicas milenarias como la meditación, el yoga, y combinadas con educación emocional, gestión de las emociones, para ayudar a los enfermos crónicos que sufrían mucho y que ya ni la morfina les ayudaba. Y entonces se dio cuenta de que les iba muy bien y decidió probarlo con la gente que tiene la enfermedad, es epidemia, el estrés. O sea, la epidemia de nuestra era es el estrés. Y entonces esta técnica se empezó a usar para ayudarnos a gestionar eso, y a mí, es que si no, creo que no estaría aquí ahora mismo. O sea, que si te recomiendo algo es que leas un poco sobre mindfulness o te apuntes a algún curso, porque es como un pack de muchas cosas que si no te funciona una herramienta, te funciona otra. Y además, a nivel de neurociencia, ya se ha demostrado que a nivel cerebral es plástico, y cuando practicas mindfulness, mejoras, sobre todo anímicamente. Te quería preguntar en dos momentos, es decir, cuando empiezas o cuando has empezado un negocio de los diferentes que has ido emprendiendo, económicamente, ¿tenías mucho miedo y cómo has superado esos miedos? Es decir, me imagino que cuando empiezas algo, pues no sabes si funcionará o no funcionará, y eso desde el punto de vista financiero puede dejarte en una situación vulnerable. Exactamente. ¿Cómo afrontas esos miedos, tanto al inicio como durante los negocios, esa incerteza financiera? Gracias. ¿Sabes cuando he diseñado mi sistema educativo, que he dicho educación financiera? Es que tenemos pavor a ese tema, porque es que, o sea, algo que es muy habitual y que yo hacía siempre, aquello de yo soy de letras, uy, no me preguntes. Cuando, por ejemplo, estás en el restaurante y se hacen ¿cuánto toca pagar a cada uno? Entonces, algunos dicen, sacar el móvil. Yo soy de letras y no... ¿Tú te imaginas, imagináis a alguien de ciencias diciendo, uy, no sé leer? O sea, no es que tengamos que ser matemáticos o inventar la fórmula o, por ejemplo, alguien que sabe leer no tiene por qué saber escribir una novela, ¿no? O hacer un gran proyecto narrativo, pero sabemos leer todos. Pues imaginaros, a nivel de números somos analfabetos la mayoría. Y eso ha pasado porque no les interesa al poder, porque si no tendríamos más poder de decisión. Tú vas al banco, acabas firmando un contrato y aunque te lo dejen leer, la mayoría de texto no se entiende. Pues eso, igual que la educación emocional, se mejora. O sea, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida yo fue contratar a una asesora financiera. Primero estuvimos con el tema de psicología del dinero, esos miedos, el síndrome del pobre y todo eso. Luego hacer cálculos sencillos, como el precio hora o calcular un precio, y ahí poco a poco te vas quitando. Te diré que todavía me da respeto, pero ya no es que antes era pavor. Mi primer crédito acabé llorando en el banco. Entonces, en el segundo ya fue como, ¿me lo dan o no me lo dan? O sea, esto es es un negocio de los dos, ganamos los dos. Usted me da dinero y con mi dinero usted va a ganar dinero. Entonces, cuando haces esa mentalidad de que yo también tengo una parte de poder, es cuando... Y a nivel de negocio, yo empiezo por ahí. Porque no nos explican, la mayoría de gente se cree que cuando empieza un negocio, desde el principio va a ganar dinero.
Y eso pasa, el 80% de los negocios cierran a los 3 años, porque no hay esa planificación. Entonces se recomienda que tengas un cojín por lo menos 1 año, año y medio, porque cuando tienes la angustia del dinero ya no piensas con claridad, te viene el miedo. Entonces es eso, lo del plan. Tengo una intención de vivir, de tener un negocio de algo que me gusta mucho, entonces lo planifico. Y si no, pues si el banco no me da dinero, porque a los proyectos creativos siguen sin hacernos mucho caso, pues entonces es ver si yo puedo ahorrar, hago los cálculos de lo que necesitaré durante 1 año para vivir y intento ahorrarlo. Y entonces, en paralelo, o me espero a tener el dinero, empiezo el negocio. Pero sí, es educación financiera, educación emocional y luego eso, ahorrar, hacer números. Entonces ves los números y dices, ¿puedo o no puedo? Es una lectura. Sí, nos falta, pero... Y además, si como adultos mejoramos, imaginaros nuestros hijos, es que ya es... Se nota que hay mucha gente que en el camino de buscar su porqué están mirando hacia su pasión, pero muchas veces a convertir tu pasión en tu trabajo se quita el amor que tienes de esta actividad. Así que no sé si tienes un comentario. Me encanta esa pregunta, porque es otra cosa que nos han condicionado, en plan, tu sueño, tu vocación, tu pasión, como si solo hubiera una. Tengo una clienta, alumna, que ha abierto hace poco una tienda en el Born, que dice, ¿qué menos que tener 3 sueños en la vida? Tú imagínate que tienes uno y a los 20 ya lo has cumplido. ¿Qué haces? Te pegas un tiro, ¿no?, con el resto. Y luego, ¿sabes que antes he puesto diferentes áreas de la vida que nos podemos desarrollar? Por ejemplo, todo el mundo no sirve para tener negocio propio. O sea, conlleva unas características que a lo mejor es tu pasión, pero no se te da bien tener negocio. A lo mejor lo puedes... La cuestión es que lo dejes ir, que lo desarrolles, que salga, que dices, uy, no puedo tener negocio, pues ya nunca más vuelvo a hacer lo que me gusta. Pues, pero tiene que salir en alguna otra área, o en el ocio, o con la familia. O sea, todo aquello que nos sale natural tiene que poder salir, porque si no es como una presa y el agua se pudre cuando no la deja salir. Entonces es cuando nos amargamos y todo lo demás se estropea. Entonces puedes tener una pasión o puedes tener más de una, o puedes tener un talento o puedes tener más de uno. Y además, y eso no es una tara, eso de tienes que elegir. Además, la esperanza de vida actual es que vivimos, ¿qué?, hasta los 100 años. ¿Te imaginas? Toda la vida haciendo lo mismo. Entonces, vivimos con conceptos de cuando la gente se jubilaba que a los 40 como que ya le había hecho todo en la vida. Entonces es como que tenemos que revisar todas las... Pero si te apasiona algo, tú déjalo salir. Y da igual en qué casilla.